Ya, aquí estamos. Muy bien, entonces estábamos, perdón chicos la interrupción, pero es que necesitaba ir al baño, no mentiras. Se cayó, se cayó, se cayó la llamada porque esto me empezó a cobrar y entonces ya, bueno, pero ya quedó resuelto, ya quedó listo. Nunca nos había pasado que nos cobrara, pero no pasa nada. Ya estamos, ¿listos? Sigamos. Entonces, las armas que tenemos contra la naturaleza pecaminosa. Entonces, mm, antes de entrar a las armas de la naturaleza pecaminosa, estábamos hablando de dos cosas importantes que suceden en nosotros una vez nacemos de nuevo y que nos van a ayudar a ganar esta batalla. Y es, lo primero, que tenemos un nuevo amo, que tenemos de alguna manera un nuevo jefe, alguien que nos controla ahora, alguien que debe controlar nuestra vida diferente. Y es de alguna manera, acuérdense que Pablo nos dice que tenemos que escoger de quién somos esclavos, del pecado o de la justicia. De alguna manera somos esclavos de Cristo o somos esclavos del pecado. Decidimos que sea Él. Vuelvo, insisto de nuevo con el ejemplo con el que empecé la sesión, y es, somos un caballo que tiene a su lomo un jinete. Y tengo dos opciones: escoger que el jinete sea el pecado o que el jinete que tenga encima sea Jesús. Y esto es importante porque yo debo empezar a decir, hombre, yo tengo que empezar a dejar que quien viene en mi lomo, que es Jesús, sea el que domine y marque hacia dónde voy y qué es lo que yo debo hacer. Y lo segundo es que necesitamos tener un cambio real. Hemos tenido, perdón, que una vez tomamos una decisión por Jesús, tenemos un cambio real en nuestra naturaleza, de tal manera que la tendencia en nuestras vidas y los deseos más profundos de nuestro corazón empezarán a estar orientados hacia Dios. Entonces, acá hay algo importante, y es que tal vez en el momento que tomamos una decisión por Cristo, seguimos cayendo muchas veces en determinadas cosas, pero ahora mi actitud frente al pecado es diferente. La actitud que yo tengo frente a esto, el anhelo que yo tengo es agradar a Dios. Un poco lo que dice Pablo, a todo aquello que quiero hacer, que anhelo, al final no lo logro hacer, pero se ve reflejado, o sea, se ve la claridad en que yo soy un hijo de Dios y que tengo al Espíritu Santo en mí, en que yo empiezo a hacerme consciente de que hay cosas en mí que tienen que cambiar. Uno de los primeros síntomas de que somos hijos de Dios es que nos damos cuenta que necesitamos todavía cambiar muchas cosas de nosotros, que nos damos cuenta que había una enfermedad en nosotros que generó un montón de secuelas. Ya hemos sido curados de la enfermedad, pero esa enfermedad de alguna manera ha dejado unas secuelas en nosotros que nos llevan a buscar otros caminos muchas veces. Pero el entender que Cristo es quien viene guiando mi vida, y segundo, que una vez yo he tomado una decisión por Cristo, mi identidad ha cambiado y mi naturaleza ha cambiado. Ya no estoy sujeto a la naturaleza que heredé de mis padres, sino que estoy sujeto a la naturaleza que he heredado de Cristo. Eso tiene que empezar a llevarme a poder descansar en que tengo una actitud diferente frente al pecado. Somos hijos de Dios no porque, o sea, somos hijos de Dios no porque hayamos dejado de pecar, sino por nuestra fe. Y el que somos hijos de Dios se refleja en que no vivimos cómodamente en el pecado, en que ya no tenemos una actitud cómoda frente al pecado. Si ustedes se fijan, las personas que no son creyentes, pues tienen una actitud cómoda, facilista, muchas veces frente al pecado. Por más de que están destruyendo sus vidas, se dan cuenta de la gravedad de su pecado solo hasta cuando el pecado ha terminado por consumir casi completamente sus vidas. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos entender que una vez tomamos una decisión por Cristo, somos hijos de Dios, y lo que empieza a pasar en nosotros es que el pecado nos incomoda. No sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo luchas frente a las cuales yo me equivoco y frente a las cuales yo sé que debo cambiar y trabajar. Pero esas luchas se basan en que el pecado me incomoda. Y esa incomodidad que siento frente al pecado viene reflejada en la nueva naturaleza y la nueva identidad que he recibido en Cristo. Nosotros debemos entender algo, y es que antes de entrar a las armas de nuevo, es
muchas veces tratamos, en Romanos 6:6 dice que nosotros vivimos, nosotros hemos muerto a nuestro viejo hombre. Seguimos luchando tenemos la lucha de la naturaleza pecaminosa, pero hemos muerto al viejo hombre. ¿Qué significa esto? Que nosotros ahora tenemos al Espíritu que habita en nosotros y somos un nuevo hombre, soy una nueva persona, soy un nuevo ser humano porque el Espíritu ahora habita en mí y domina mi ser. Ya no tengo una vida, ya no me es posible llevar una vida sin que el Espíritu esté guiándome hacia el Señor a mí. Entonces, muchas veces nosotros, fíjense que lo que dice en Romanos 6:6 es que nuestro viejo hombre fue crucificado, nos habla de un tiempo pasado, de que yo ya lo dejé atrás, de que yo ya lo crucifiqué, y muchas veces seguimos tratando de morir al viejo hombre y no lo logramos, y la realidad es que no lo logramos porque es que ya morimos al viejo hombre. Es como si yo tuviera una enfermedad determinada y me sané ya de esa enfermedad, ya me curé de esa enfermedad, pero esa enfermedad produjo unas secuelas en mí y yo creo que para atacar esas secuelas tengo que seguir tomándome el medicamento que me tomé para vencer la enfermedad. Y no es que yo ya vencí, la enfermedad ya no está en mí, yo ya no estoy muerto, yo ya tengo vida en el Espíritu. Ahora necesito empezar a entender las armas que Dios me ha dado. Y esas son esas armas que me van a ayudar a enfrentar las secuelas que han quedado con base en la vida que yo antes llevaba. No sé si lo ven claro, pero a mí esto me abrió un montón mi manera de ver mi relación con Dios y creo que me ayuda mucho también con las personas. Y es entender, yo ya no tengo por qué tener temor de buscar a Dios, ni tener vergüenza de buscar a Dios, ni vergüenza de reconocer que me he equivocado y que hay pecados frente a los cuales estoy luchando. Porque esa vergüenza me lleva a la culpabilidad y me llega a vivir creyendo que sigo enfermo. Yo ya no soy enfermo de eso, por eso yo ya no tengo temor ni vergüenza frente a eso. Pero reconozco que esa enfermedad que padecí por causa del pecado original que heredé, produjo unas secuelas en mí. Y esas secuelas se llaman naturaleza pecaminosa. Que frente a la naturaleza pecaminosa, yo sigo teniendo una inclinación, que sigo teniendo muchas veces frente a ese instinto que habita en mí, que hay en mí, termino muchas veces porque caminé muchas veces el mismo camino, trato de volver de nuevo a ese mismo camino para tratar de resolver mis problemas. ¿Y cuáles son las cosas que tengo que hacer para esto? ¿Tomar una decisión por Cristo nuevamente? No. ¿Pasar adelante el domingo otra vez y andar pasando al domingo todos los domingos adelante? No. ¿Andar bautizándome cada ayuno? Tampoco. Porque ya una vez que lo haga es suficiente, porque yo ya fui sano de esa enfermedad que yo tenía. Ahora lo que debo entender es que para las secuelas hay otras medicinas u otras recomendaciones médicas que me van a dar para poder salir adelante frente a esas dolencias. Por ponerles un ejemplo, a mí me operaron de apendicitis cuando tenía 18 años. Me operaron de apendicitis, me abrieron, me sacaron el apéndice, pero que me hayan sacado el apéndice, ¿cierto? No significa que yo me paré al otro día del quirófano, perdón, si me llevaron del quirófano a la habitación y que me levanté y que ya estaba para irme a jugar fútbol y que ya estaba para ponerme a comer y para estar tranquilo y para andar comiendo todo lo que quería y andar jugando. No, no, porque si bien ya no tenía esa enfermedad en mí, ya no tenía ese órgano que estaba generando un problema en mí, ya me lo sacaron, ahora había unas secuelas que había producido eso, implicaba unos cuidados especiales que yo debía darle a mi herida, que yo debía tener cuidado en lo que comía, en lo que hacía, en determinadas cosas. A mi madre, en algún momento, de repente, creo que por ahí está Roger, de pronto me matará por la manera en que voy a explicar esto, porque tal vez médicamente lo voy a explicar de una manera chambona, pero mi madre tuvo un problema y fue que básicamente la matriz tuvo un tema de que la matriz se le volteó, o sea, se le giró. Y esto le generó un dolor muy profundo, muy profundo. La llevaron a la clínica, tuvieron que operarla de urgencias y tuvieron que sacarle la matriz. Y en el momento en que le sacan la matriz a mi madre, ella se despierta de la cirugía y dice, me sigue doliendo, sigo teniendo el mismo dolor, no ha cambiado el dolor. Y estuvo así un par de días. Tuvo mi madre una cosa que se llama médicamente el síndrome del miembro fantasma. Y es el órgano ya no está el órgano, pero el cerebro sigue creyendo que está el órgano. Y por lo tanto sigue diciendo, generando la sensación de dolor frente a esto. Y el médico le decía, no le puedo dar nada, porque es que usted ya no tiene eso.
le toca esperar a que su cerebro reconozca que la matriz ya no está. Tiene que esperar a que eso suceda. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios muchas veces sufrimos del síndrome del miembro fantasma. Y es, ya hemos vencido la culpabilidad, ya hemos vencido, ahora hay un nuevo camino que Dios quiere que nosotros vivamos, pero seguimos y no hemos asimilado en nuestra mente, en nuestras emociones y y nuestro, y nuestro, y no- en Me he nuestra mente, explicado, les pido rollo. y nuestra voluntad, no hemos, no hemos asimilado la nueva identidad que Cristo nos ha dado y por lo tanto seguimos viviendo con base en eso, esperando que nos vuelvan a operar de lo que ya nos operaron, que nos sanen y que nos curen de lo que ya fuimos curados. Ya fuimos curados de eso. Ahora, ¿qué tengo que hacer frente a esa enfermedad? Entender que hay unas secuelas y frente a esas secuelas tenemos unas armas. ¿Cuáles armas tenemos para vencer la naturaleza pecaminosa? Tenemos las siguientes. Esto es clase de ADN básico. Si yo soy consejero, miren, si ustedes no tienen claro esto, quieren ser consejeros, mi consejo es vuelvan a hacer el curso de ADN. Porque si yo soy consejero y no tengo claro las armas contra Satanás, las armas contra la naturaleza pecaminosa y las armas contra el mundo, si no tengo claro eso, en las consejerías voy a quedar colgado. Porque no voy a tener no voy a poder medicarle a mis pacientes los cuidados que necesita salir a poner en práctica. Es como que viniera un enfermo acá yo fuera médico, viene el enfermo y me dice que tiene esto y no tengo ni idea qué darle, y pues se me ocurre que esto de pronto le puede funcionar y le doy cualquier medicina. Pues la persona sale y me la estoy tirando. Entonces yo tengo que entender como consejero cuáles son las armas que tenemos contra el mundo, contra la naturaleza pecaminosa y contra Satanás. Hoy estamos hablando de la naturaleza pecaminosa y debo no solamente entender cuáles son las armas o cuáles son los medicamentos que tengo contra cada uno de ellos, sino también entender las tres enfermedades, cómo atacan nuestro cuerpo, cómo atacan nuestra mente, nuestra alma y cómo atacan nuestro espíritu, porque eso me va a ayudar. Entonces, tarea, hay 9 armas contra Satanás, no se las voy a decir ahorita, yo me las sé, no crean que no me las sé, yo he dado el curso de ADN muchas veces, me las sé, ¿eh? Pero no se las quiero decir porque quiero ponerlos en el ejercicio de buscarlas. Tarea, 9 armas contra Satanás, 4 armas contra la naturaleza pecaminosa y un arma contra el mundo. Tarea, aprenderse cuáles son las armas que tenemos contra cada uno de ellos y no solamente aprenderlas, sino empezar tal vez no es necesario que te sepas el versículo de memoria, la cita bíblica, pero que por lo menos lo puedas parafrasear para que lo puedas buscar y lo puedas encontrar, ¿vale? Que entendamos qué versículo me sustenta cada uno de estos y adicionalmente que podamos entender por qué cuál es el principio que hace que esa arma funcione, que ese medicamento funcione contra esa enfermedad, cuál es el principio qué es lo que ese medicamento hace en el paciente que hace que pueda vencer esa enfermedad, ¿vale? Tarea, armas contra Satanás, armas contra el mundo y armas contra la naturaleza pecaminosa. 9, 4 y 1 tenemos ahí, ¿vale? Entonces las armas que tenemos contra la naturaleza pecaminosa, les voy a ayudar con un pedacito de la tarea, son las siguientes. La primera, estar alerta. Está la alerta, primera de Pedro 5:8 nos dice, practiquen el dominio propio, manténganse alerta, su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y vamos a ver que esto de alguna manera nos va a ayudar también y va a ser un arma que nos va a funcionar también de alguna manera contra Satanás, pero que contra Satanás la vamos a llamar la vida íntegra. Después, cuando hablemos de Satanás, les explicaré por qué contra Satanás la llamamos la vida íntegra. Pero frente a la naturaleza pecaminosa, debemos entender, uno, que necesitamos practicar el dominio propio y dos, mantenernos alerta. Mantenernos alerta, estar alerta. La Reina Valera habla de velar. Velar era andar con una vela en la noche ahí pendiente, de que no pase nada, ¿no? de qué estaba pasando. Entonces, practicar el dominio propio y mantenernos alerta. Yo tengo que ayudar a la persona a empezar a mantenerse alerta frente a las luchas de su vida. Nosotros sabemos cuándo vamos para el matadero, así de fácil. Hoy cuando Antonia, mi hija, la llevamos a tomarle analíticas de sangre a una clínica a la cual a ese laboratorio nunca en su vida había ido. Pero ella desde que se sentó en el laboratorio empezó a decir, aquí va a pasar algo. Y empezó incómoda y empezó a mirar, esto va para algún lado, esto me huele a que ya sé qué es lo que va a pasar. Cuando se sentó, tiene 2 años y vio a la enfermera que le puso un cosito en el brazo y qué tal, dijo, acá fue. Y armó
pues un jaleo que todo el consultorio médico casi llora con ella también de la tristeza de que la habían chuzado. ¿Por qué? Porque ella sabía para dónde iba y nosotros muchas veces sabemos que vamos para el matadero y sin embargo seguimos allá adelante derechito para el matadero porque no nos mantenemos alerta o porque aún cuando nos mantenemos alerta no practicamos el dominio propio. Y debemos aprender a tener dominio propio. Y ahí viene la segunda arma que quiero que veamos hoy, y es aprender a huir. Tengo que estar alerta y tengo que aprender a salir corriendo. Yo estoy alerta, digo, uy, miércoles, voy camino para el matadero, me voy a ver con los amigos que chupan cerveza y sé que voy a terminar en eso. Entonces, pues voy a huir de esas amistades que sé que me van a llevar a esto. Me voy a ver preciso con el amigo con el que terminamos hablando de todo el mundo y criticando y juzgando a todo el mundo. Pues voy a huir, voy a estar alerta y voy a huir de esa situación. Yo ya sé que de repente cuando estoy enfadado estallo y mejor dicho se arma la de Troya cuando me dicen tal cosa o cuando suceden tales circunstancias. Yo empiezo a estar alerta y cuando veo que va a pasar eso, simplemente tengo que huir de esa situación porque sé que no voy a poder tener control. No me puedo quedar solo en la casa porque tengo una lucha con la inmoralidad sexual. Tengo que estar alerta frente a esa lucha que yo tenga. No es que tú no seas hijo de Dios, no es que no seas salvo, es que tienes unas secuelas por causa de la enfermedad que tuviste que se llamó ser un pecador, que ya no lo eres, ahora eres santo que ocasionalmente peca. Y tienes unas secuelas por causa de la naturaleza pecaminosa. No es que tú seas un degenerado, no, es que tienes unas secuelas con base en lo que viviste en el pasado. Ahora, frente a esas secuelas, ¿yo qué tengo que hacer? Estar alerta, sé que no me puedo quedar solo en casa, sé que no puedo hacer determinadas cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender a huir, no estar en esas situaciones. Si tengo una relación en la medida de la cual caí en fornicación, estoy trabajando con jóvenes y un joven cayó en fornicación, pues hombre, necesitas huir de esa persona. No porque la persona sea mala, no porque no, pues porque es muy difícil que tú puedas realmente vencer esa lucha que estás viviendo. Huyan de la inmoralidad sexual, dice 1 Corintios 6:18. Todos los pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Tenemos que aprender no solamente a estar alerta y tener dominio propio, sino aprender a huir. La tercera arma que tenemos es la oración. La oración es un arma que vamos a estudiar a profundidad y les voy a echar otra mano en la tarea. La oración es la única arma que es común a nuestros tres enemigos, ¿vale? La oración es arma contra Satanás, la oración es arma contra el mundo y la oración es arma contra la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque la oración de alguna manera es el cardio de nuestra vida espiritual. En la medida en que yo oro, me mantengo en oración, me mantengo en sintonía con Dios y me mantengo en sintonía en lo que Él tiene para mí. No se trata de que, ojo, es que preciso en el momento en el que estaba con mi novia le dije, no nos vayamos de la casa, ven y oramos, sentémonos a orar. No, voy a terminar liándola. Ese no es el momento de orar. El momento de orar era cuando yo estaba solo en mi casa y haber buscado de Dios y entonces estar alineado con Él para poder enfrentar las luchas con la certeza de que estoy en sintonía con Dios y pues estoy alineándome en lo que Él tiene para mí. Y por último, tenemos el ayuno. El ayuno, Isaías 58, que también es importante que lo estudien, que lo vean a profundidad. Yo les voy a mandar acá por el grupo de consejeros un mensaje de un estudio bíblico que yo hice sobre el ayuno basado en las enseñanzas alguno dirá, eso no lo hizo usted, lo hizo el pastor Darío. Sí, lo hice yo basado en las enseñanzas del pastor Darío y pues en estudios bíblicos de lo que dice la Biblia y los comentarios bíblicos sobre el ayuno. Es un estudio bíblico muy sencillo, muy concreto, muy largo, para que podamos entender el ayuno. Pero solamente les quiero dejar esto y es, en el ayuno lo que hacemos básicamente es morir a nuestro instinto animal que nos lleva a comer, a alimentarnos de lo que el mundo ofrece, alimentar nuestro cuerpo para alimentar nuestro espíritu. Y en la medida en que yo estoy teniendo una lucha en la naturaleza pecaminosa, lo que yo debo hacer es acompañar al aconsejado a ayunar. ¿Por qué nosotros ministramos durante los ayunos? Porque a la persona que pasa adelante le hemos dicho previamente, ven en ayuno ese día, ayuna ese día. Y entonces estamos buscando que se alimente su espíritu para ese momento. No simplemente es un momento, no es simplemente un momento de misticismo, de magia, sino un momento en el cual la persona verdaderamente está buscando alimentar su espíritu por medio del ayuno. Entonces, les dejo estas 4 armas, importante que las estudienselas y busquen las otras 9 que tienen contra Satanás y la que tenemos contra el mundo. Estudienlas, porfis, revísenlas y seguimos adelante. Entonces, la semana entrante les pido 1000 disculpas por el tema de haber iniciado tarde nuevamente y por la interrupción que tuvimos,
si Dios quiere, dentro de 8 días volvemos a reunirnos y espero que podamos vernos a las 9 en punto, ¿vale? Los queremos un montón, les mando un abrazo grande. Y para los que se conectaron tarde o pues no se conectaron cuando estábamos iniciando, eh, estamos tranquilos con respecto al tema del mensaje que les mandamos por el grupo de servidores. No es una decisión fácil ni es una decisión cómoda, es una decisión. Ustedes me preguntan como pastor, pues qué es lo que yo quiero, reunirme, andar con la gente y que la iglesia siga creciendo y seguir haciendo que la iglesia funcione. Pero sabemos y entendemos que es necesario tomar decisiones responsables. No hay ninguna directriz de las autoridades sanitarias que nos prohíban en este momento reunirnos, pero hablando con a los amigos médicos que tenemos en la iglesia, Roger, Sindri, hablando también con los médicos de la Iglesia de Madrid, tanto la Iglesia de Madrid como la Iglesia de Barcelona hemos tomado la decisión de ser precavidos por 2 razones principalmente. La primera, por cuidar y proteger a las personas de la iglesia. Es probable que pues esto nos pueda dar alguno y que ni nos hayamos dado cuenta ni nos hayamos enterado, porque pues es una gripa. El problema es pues que hay personas que en determinadas situaciones pues pueden verse con mayores complicaciones. Tenemos mujeres embarazadas en la iglesia, tenemos bebés que han pasado por bronquitis, tenemos niños que han pasado por neumonías, tenemos también algunos adultos mayores, tenemos personas que tienen distintos tipos de enfermedades que les pueden generar una complicación grave a este tema. Entonces creemos profundamente en que lo que nosotros sabemos que esto no va a hacer que el que se contagie no se vaya a contagiar, pero si nosotros podemos sumar un poquito en contener el virus y además en cuidar y proteger a las personas que amamos, pues creemos que debemos hacerlo no basándonos en el egoísmo de hacer que crezca la iglesia, sino en entender que las personas son más importantes que los procesos, precisamente. Y de la misma manera, también tenemos certeza de que si llegara a haber una persona con el virus en medio nuestro, y tenemos reunión y tenemos culto, nos mandan a las 120 personas que estemos ese día a cuarentena. Y sabemos y entendemos que una cosa es que manden a cuarentena a una persona que tiene su trabajo y que tiene un contrato de trabajo y puede estar tranquila en su casa, y otra cosa es que manden a cuarentena a una persona que es autónoma o que no tiene un contrato de trabajo y pues que va a tener muchos problemas, que ni siquiera pueda estar contagiado, sino que una persona en la iglesia haya tenido coronavirus, le preguntan dónde estuvo, dijo estuvo en la iglesia, y entonces toda la iglesia nos van a mandar a todos para cuarentena. Entonces, con base en eso, pues tomamos la decisión. Como les digo, no es una decisión fácil, y seguro que muchas iglesias se reunirán el domingo y no se trata de juzgar a los que lo hagan o los que no lo hagan, sino de ser responsables con lo que Dios nos ha dado, y si Él nos ha puesto un sentir, debemos hacerlo. Yo esta semana orando le pedí al Señor que si era de Él, que un médico me llamara y me diera consejos frente al tema, y efectivamente hoy me llamó un médico y le doy gracias a Dios por eso, y me dio consejos frente al tema, porque lo veo como una respuesta de Dios frente a la oración, en la cual yo dije, yo no quiero ser, y no se trata de ser alarmistas, ni de preocuparnos, ni de ser apocalípticos frente al tema, sino de ser sensatos y de ser responsables y poder hacer lo que podamos sumar nosotros como iglesia dentro de lo que podemos hacer, ¿vale? Entonces, los queremos mucho, chicos. Un abrazo muy grande y nos vemos entonces por acá de nuevo dentro de 8 días. Y bueno, el domingo igual nos vemos también por acá por medio del ordenador. Un abrazo muy grande, los queremos mucho, ¿vale? Que descansen. Bendiciones. Bendiciones, buena noche. Chao. Amamos. Gracias, igual. Adiós, buena noche, que descansen. Gracias, Pau. Que descansen todos, chao. Chao, buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao, buenas noches. Sí, buenas noches, Pablo, gracias. Un abrazo, que estén bien. Y manda besos también. Otro beso, Julieta. Mándale un beso a todos. Julieta, tú. Mira, Pablo. Gu. Chao, buenas noches. Chao, Carlitos, descansa. Gracias, igual. Amor, ¿cómo se cuelga aquí? Yo sí todo. ¿Cómo se cuelga esto? Salir, mi Ya les cuento a todos. Ya estoy como los abuelos que no saben ni usar el móvil. Chao, chao. Chao, que vaya bien.